Te damos muchas gracias, Padre Dios, que nos salvó del infierno eterno. También nosotros somos miembros de tu cuerpo, que es la iglesia. Tú pagaste toda tu sangre para ganar tu iglesia. Esa iglesia es tan preciosa. Como sabemos bien que la Biblia es los que son salvos. Entonces nosotros tenemos que ser santos. Tenemos que llevar nuestra vida cristiana con mucha santidad. Porque como tú dijiste, yo soy santo, entonces sed santos. Así nosotros queremos cumplir tu palabra y también su mandamiento. Pero sentimos que somos débiles para cumplir tu voluntad y tu palabra, pero deseamos a cumplir tu santa voluntad siempre en toda nuestra vida cristiana, aunque el mundo y Satanás está tentándonos, está impidiéndonos para que no caminemos bien, pero en verdad en nuestro corazón tenemos un gran deseo a ser como hijo de Dios que debemos vivir en el mundo. Por eso te pedimos que nos ayuda y te pedimos que nos da más tu sabiduría y tu santidad para que podamos caminar bien con mucha santidad. Porque somos salvos, somos hijos de ti y somos miembros de tu cuerpo. Entonces, ayúdenos y guíenos. Primero, nosotros queremos dar muchas gracias porque tú nos salvaste del mundo y del pecado. Con tu palabra entendemos bien que nosotros somos salvos por medio de Jesucristo que murió en la cruz. Él derramaste toda su sangre para cubrir todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Ahora entonces somos limpios con tu palabra, por tu palabra. Entonces ahora nosotros queremos anunciar tu santa voluntad, que es predicar tu evangelio. Entonces guíenos para que podamos hacer lo que tú nos dijiste. Entonces estamos aquí para escuchar más tu palabra, para estudiar más tu palabra. Entonces, denos más tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz para nuestra vida cristiana. Y también en nuestra iglesia hay muchos planes de predicar tu palabra, de la salvación del evangelio. Entonces ahora nosotros tenemos que trabajar más fuerte porque sabemos que está muy cerca del fin del mundo, porque tú nos diste muchas señales y mostraste muchas señales en el mundo. Ya está acabando este mundo, pero no sabemos bien qué sería la fecha del fin del mundo, pero sentimos que está muy cerca. Entonces tenemos prisa en nuestro corazón y tenemos que tener prisa en nuestro corazón para compartir tu evangelio. Porque muchas personas, como nuestra familia, como nuestros hijos, como nuestros padres, compañeros y amigos, viven sin conocer tu santa voluntad de la salvación. Por eso, utilícenos para que podamos trabajar. Hoy también gracias por haber permitido de este día que podamos estar juntos con los santos, con los hermanos, delante de tu palabra. Entonces,
Por favor, abre nuestros ojos para ver tu santa voluntad y abre nuestros corazones para entender, para que podamos entender bien tu palabra que estudiaremos. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien murió en la cruz para salvar a los pecadores del mundo y del infierno. Amén. Bueno, como sabemos que desde el jueves, ¿no? Jueves, viernes y sábado hubo el retiro de líderes, siervos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, estábamos en gozo y en contento y en alegría, ¿no? Los líderes. Me siento mal, yo siento que perdón a los hermanos, ¿no? De los hermanos, porque no pudieron todos los hermanos asistir, ¿no?, al retiro de verano, porque ahora está preparando un lugar para tener el retiro de primavera y verano, los 2 veces al año, ¿no? Por año. Entonces, está esperando y está excavando y también preparando materiales y también hay lugares para dormir bien y comer, lavar, bañarse. Entonces, los pastores han decidido que este año el retiro de verano no vamos a hacer por todos, para todos, sino solamente por los líderes. Tampoco son siervos, ¿sí? Solamente líderes, como de varones y de mujeres y de los jóvenes. Entonces algunos dicen que, ¿por qué solamente ellos? Nosotros no somos hijos de Dios, nosotros no somos de la Iglesia de México, así quejaron, ¿no? Pero yo la entendí, pero lo siento que no pudieron asistir todos, ¿no? Pero algún día, no sé, sería siguiente año, en el retiro de primavera, podríamos ver este lugar y podríamos asistir. Entonces, para los que no pudieron asistir, yo quiero compartir un poco de temas que aprendieron los líderes como siervos, ¿sí? Entonces, aprendemos estos temas. Ahora Dios está edificando su cuerpo, ¿no? Y su iglesia. Efesios, vamos a ver, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Efesios capítulo 4, versículo de 11 al 12. ¿Tiene? Leemos juntos. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros y profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por medio de estos días, yo me aflexioné mucho acerca de mi vida cristiana, ¿no? Aunque soy pastor, no he guardado bien los mandamientos de Dios. Siempre he fallado muchas veces de la palabra de Dios. Soy falta y soy imperfecto. Y soy humano
y soy que siempre falta algo. Y me sentí como muy como presionado. Perdí algunas como fuerza. Entonces por haber escuchado los pastores predicaron, me reflexioné mucho acerca de mi vida cristiana. Entonces, me avergüenza mucho. Sin embargo, quiero compartir con ustedes. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la iglesia existen los siervos, ¿no? Como maestros, coro, cocina, líderes de varones, líderes de mujeres, y líderes de jóvenes, y también los que limpia. Entonces siempre en la iglesia existe, y también existe pastor, ¿sí? ¿Por qué necesitan todos los que existen en la iglesia como siervos? Aquí dice, para la edificación, para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para perfeccionar la iglesia, para construir una iglesia perfecta. Por eso Dios puso miembros, administradores en la iglesia, para cuidar la iglesia, para cuidar a los hermanos, para hacer edificar, ¿sí?, a la iglesia. Entonces, aquí en la iglesia siempre existen los siervos como líderes. Entonces, los líderes como los siervos deben entender, deben estudiar, ¿sí?, las cosas que necesitan para edificar la iglesia, para servir a los hermanos. Entonces, aunque son líderes, ponemos este nombre, que siervos. ¿Qué significa siervos? Servir. ¿A quién? A Dios y a los hermanos y a la iglesia. Entonces, sin saber bien las cosas que necesitan para servir a Dios y para servir a los hermanos, serían difícil servir bien, ¿no? Entonces, ayer, desde jueves, viernes y sábado aprendemos. Pero en nuestra vida necesitamos saber bien estos temas. Entonces, los líderes, ¿recuerdan? ¿El primero qué es? Primero aprendemos de la predicación del pastor David. ¿Qué aprendemos? El servicio que sirve a otros. Así aprendemos, ¿sí o no? Sí, nosotros somos siervos. No estamos en lugar de mandar. Nosotros estamos aquí en la iglesia para servir a los hermanos, servir a la iglesia, servir a Dios. Estamos aquí. Los líderes a veces confunden y a veces olviden estas como lugares que nadie puede mandar. Entonces, algunos hermanos están mirando a los líderes, como a los siervos, y me dijeron, siempre él me manda. ¿Es bueno o no? No es bueno, los siervos, los líderes, primero tiene que hacer primero.
Si hay algo falta en la iglesia, los siervos tienen que hacer primero. Entonces, los siervos son que deben servir a otros. Entonces, nosotros también, no solamente líderes, sino los hermanos también tienen que servir a Dios y a la iglesia y a los hermanos. Aquí en la iglesia hay muchos hermanos débiles. Aquí en la iglesia hay muchos hermanos que lleven fallando su vida cristiana. Entonces, los hermanos que están escuchando tienen que servir a ellos. ¿Qué quiere decir? Hay que ayudar a los hermanos débiles. Por eso aquí en la iglesia existe siervos para ayudar a los hermanos que son débiles. ¿Sí me explico? Pero en la mañana, siguiente día en la mañana, los siervos meditaron. Primero nosotros tenemos que servir a sí mismo. Primero. Aquí los hermanos de México les gusta aconsejar a otros, ¿sí o no? Cuando escuche el testimonio de los hermanos, siempre en su testimonio tiene conseja de su idea a otros. Así yo creo que tú debes de hacer así. Siempre quiere aconsejar a los hermanos. Pero para él necesita primero aconsejar a sí mismo. Hay que aprender primero en sí mismo. Con la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Si no sirve bien a sí mismo, sería muy difícil aconsejar a los hermanos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿sí? Si no estoy sirviendo a mí mismo, pero está aconsejando a otros, ¿y él qué me dirá? Primero, tú haces bien. Así dirá. Entonces su conseja no sirve nada. No tiene poder nada. Entonces, nosotros los hermanos, deben primero aconsejar a sí mismo. ¿Sí me explico? Hay que servir primero a ustedes. Nosotros queremos que los hermanos que están asistiendo, congregando en la iglesia, lleven bien, siendo bonita su vida cristiana, ¿sí o no? Pero primero tiene que ser bonito, bonita mi vida cristiana, primero. Y esa forma hermosa puede mostrar de los hermanos, ¿sí o no? Por eso, primero sirva a sí mismo primero. ¿Cómo podemos servir? Leer, orar, predicar, congregar bien. ¿Sí? Entonces, nosotros aprendemos así. Entonces, el siervo que sirve a otros, a los hermanos. Y segundo, nosotros aprendemos. ¿Qué es? ¿Qué era? Sí, el siervo que se sacrifica. Aprendemos este tema, sacrificación. En nuestra vida cristiana, ¿necesitamos sacrificar o no? Sí. Para aprender la Biblia, debemos sacrificar de nuestra vida. Para orar, también tiene que sacrificar. Para congregar, también tiene que sacrificar algo. Para predicar, también necesitamos sacrificar algo. Para asistir aquí en la iglesia, para aprender algo, deben sacrificar algo. En la escuela, para estudiar algo, tiene que sacrificar algo de parte de su padre, ¿sí o no? Y también por sí mismo tiene que sacrificar algo. Para obtener algo, tiene que sacrificar. Hay que gastar algo en nuestra vida cristiana. Para edificar una iglesia perfecta,
sin sacrificar, nadie puede edificar bien una iglesia hermosa. Entonces, todos tienen que sacrificar para edificar bien una iglesia perfectamente. Ya nuestra iglesia de Iztapalapa, todos quieren que sea una hermosa, sí, una iglesia hermosa, ¿sí o no? Una iglesia perfecta, una iglesia bella, si quieren o no. Entonces, necesitamos sacrificar. Entonces, ¿qué necesitamos sacrificar? ¿De qué parte? De nuestro tiempo, podemos decir de nuestra vida, ¿sí o no? Y de nuestro dinero y de nuestro hogar. Todo lo que tenemos es necesario sacrificar para edificar una iglesia que es el cuerpo del Señor. ¿Solamente los líderes tienen que sacrificar su día? No. ¿Su vida? No. ¿Su dinero? No. Todos que están congregando aquí en la iglesia deben de sacrificar algo. No serían igual, serían diferentes, ¿no? Las cosas. Algunos de su tiempo, algunos de su dinero, algunos, no sé, ¿sí? De lo que tiene. Puede sacrificar para perfeccionar una iglesia de Cristo. Entonces, así nosotros aprendemos. Ahora también está construyendo un edificio de misión central. ¿Conocen? Los pastores nos preguntaron, ¿están orando? ¿Están sacrificando algo? Entonces, algunos dicen que sí, algunos no pudieron responder bien. ¿Por qué? Nunca han pensado acerca de edificio de central, de misión central. Es una obra grande, ¿no? ¿Sí o no? Un salón puede caber hasta 4,000 personas. Es grandote, una obra grande. Entonces, los hermanos deben orar y deben de sacrificar algo. ¿Sí o no? Sí. Por favor, oren primero. Y lo que tiene algo para sacrificar por misión central, si puedan sacrificar, puede sacrificar. ¿Sí? Y también ahora está construyendo nuestro edificio propio, ¿sí o no? Allá cerca. ¿Todos recuerden? ¿Todos conocen? ¿Saben? ¿Conocen a este lugar o no? Bueno, entonces también, por favor, oren por este edificio, de nuestro propio edificio, para estar bien, ¿sí? Y, por favor, sacrifique algunas, ¿sí? Para edificar bien. En nuestra vida cristiana, para predicar, es algo muy importante. Nosotros estamos construyendo un edificio propio que tiene propósito de construcción. ¿Qué tiene propósito? Sí, para predicar la palabra del Evangelio. Tenemos el propósito de salvar almas perdidas. Es nuestro propósito de nuestra iglesia. Siempre nosotros queremos compartir más la palabra de Dios. Entonces, para predicar el Evangelio en otros lugares, necesitamos algo, gasto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, creo que no son todos ricos. Los hermanos humildes, pobres, están ofrendando poco, una moneda de peso, están ofrendando. Yo estoy muy emocionado porque en un sobre, ¿cómo se llama? 50 centavos. 50 centavos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Mucho?
o pocos. ¿Eh? Pero en mi corazón, en este momento, ya está lleno. Algo, emoción, algo, gozo, feliz. Porque creo que por jugar no metió 50 centavos en sobre. ¿Para jugar? ¿Alguien metió? Levanta sus manos. Sí, para jugar conmigo. Así metió. Creo que no. Creo, él metió, no sé quién es, pero él metió con todo su corazón 50 centavos en sobre, ¿sí o no? Es da lleno, llena. ¿Lleno? Felicidad. Gracias. Así los hermanos están ofrendando, ayudando, cooperando para edificar un edificio propio. Porque para esta iglesia, para este edificio, estamos pagando mucho dinero, gastamos mucho dinero. No queremos aquí vivir mucho tiempo. En un día nosotros queremos mudarnos. No, sería en este año. Así nosotros estamos ayudando, cooperando y sacrificando. Algunos hermanos, ¿sí?, me dieron una cantidad de dinero. Ayer en la, no sé, como jueves o viernes. Un hermano de otra iglesia me dio una cantidad de dinero. Para él era mucho. Ellos escuchó una noticia de que nuestra iglesia está construyendo. Él me dio una cantidad de dinero y entregué a hermano Juan para contar hoy. Así tiene un corazón. Pero aquí los hermanos, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Está enfriando. Mire, hermanos, ese me dio gran emoción. Aunque no es nuestro miembro de nuestra iglesia, sin embargo, él tenía un corazón que quiere sacrificar, ¿sí?, para nuestra iglesia. O sea, no importa en cantidad, ¿no? Es importante el corazón. Está bien, 1 peso, 2 pesos, 10 pesos. Si tiene 100,000 pesos, está bien, yo recibiré, porque falta dinero. Está bien, háganlo. ¿Sí? Sacrificar. Así nosotros líderes y siervos aprendemos, ¿sí?, acerca de el siervo que se sacrifica. Para servir a los hermanos, ¿no?, tiene que sacrificar de su tiempo, ¿sí o no? A veces los líderes abandonan de sus como tiempos por sus hijos, por sus familias. Tiene una reunión con su familia, pero por la comunión de la iglesia lo abandona. Ya permiten. Yo voy a trabajar primero el trabajo de Dios y con ustedes voy al siguiente día o algún día. Así sacrifica los líderes, los siervos. Y los siervas siempre, todos los sábados se congregan en la noche. Ese tiempo también es difícil o fácil para congregar. Algunos vienen de lejos. Sí, algunos vienen del cerca. Pero ellas están sacrificando. Y los líderes también están sacrificando de su tiempo. Por eso la iglesia crezca. Nuestra iglesia está creciendo. No por solo número, sino la fe de los hermanos. Algunos dicen, no, hermanos, no han cambiado jamás, nunca, porque siempre sigue mismo. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Sigue mismo los hermanos? Mire, yo estaba 4 años en otra iglesia de Ciutlán.
Cuando yo llegué en Teciutlán, yo vi a los hermanos que son muy débiles. No conocen nada de Dios, no conocen nada de la Biblia, no conocen nada del servicio, nada. Entonces, nosotros como mi esposa y yo estaban enseñando a los hermanos. Pero en mi mente tiene algo coraje. ¿Por qué? Nunca cambia. Yo sentí que ellos no cambian. Es imposible cambiar su vida. Pero saben, hermanos, pasó 1 año, 2 años. Yo me di cuenta que ellos estaban creciendo, aunque yo no sentí nada. Pero ellos estaban creciendo, ellos estaban intentando ser mejor. Porque 2 años después, yo vi la congregación de los hermanos de Teciutlán. Se hizo bien. Ahora nosotros también podemos entender bien acerca de los hermanos. Están criticando, están juzgando a los hermanos. ¿Saben? Aún nosotros criticamos a los hermanos. Hermanos están intentando cambiar su vida, su característica. Yo sé que soy muy fuerte en mi carácter. Entonces yo estoy intentando cambiar mi carácter. Espérame un poco, espérame. Miren, nosotros necesitamos reconocer que la iglesia creciendo por la sacrificación, por el sacrificio de los hermanos. El edificio, la construcción, está haciendo muy lento, ¿no? ¿Sí o no? Muy lento. Cuando estaba allá en el terreno, nunca trabaja, porque como mismo. Pero después de 1 semana, yo vi que ya tiene columnas. En el día se ve que no trabaja nada, pero 2 días después, 1 semana después, 1 mes después, ahora ya tiene columnas. Ahora está poniendo losa. Nosotros también, los cristianos, se ven que no crecen nada. Sin embargo, está intentando, está creciendo. Solo espera un poco. Con tiempo, paciencia, tolera. Ahora yo estoy aquí. ¿Mi carácter era fuerte o no? ¿O no saben? ¿Quién sabe? Era fuerte. Mi esposa sabe. Aún sigue con este carácter fuerte, pero mi esposa es testigo de mi vida. Estoy cambiando. Pero yo me sentí nada que yo cambié. Pero las personas con mi familia, mis hijos también están diciéndome que, pastor, ahora mi papá ha cambiado mucho. No pregunten a mis hijos. Por favor, ¿sí? Por sacrificar mucho los hermanos, podrán crecer más rápido y más grande, ¿sí o no? Es nuestra iglesia. Para sacrificar tiene que tener más paciencia. Y también aprendemos, los siervos que dan buen ejemplo. Los líderes tienen que dar buen ejemplo para que los hermanos que vinieron acabo de venir a la iglesia, puedan permanecer bien en la iglesia. Entonces, líderes y los siervos hay que dar buen ejemplo.
¿Sí o no? Ya, muchos hermanos dejaron de venir a la iglesia porque los líderes, los siervos no dan buen ejemplo. Me cuesta mucho trabajo para entender los líderes. ¿Cómo pueden ser líderes? ¿Cómo pueden ser servicios de tu iglesia? Porque están dando mal ejemplo. Habla fuerte, actúa mal, hace muñeca. Mueca. Entonces, ¿cómo pueden ser servicios, siervos, líderes de la iglesia? Entonces, esta iglesia no funciona nada. Los líderes, los siervos. Entonces, culpa de los siervos y culpa de siervos, líderes, porque la iglesia no crezca. ¿Es cierto? ¿Es cierto, hermanos? No, hermanos. Aquí estamos conviviendo solamente los líderes, siervos, no todos. Los hermanos se están congregando en la iglesia, deben dar buen ejemplo de todos. Aquí en la iglesia habla bien, actúa bien, dan buen ejemplo aquí en la iglesia. Para regresar, después de regresar a su casa, ¿qué da? ¿Bien o mal? Habla fuerte, grita, groserías, igual que antes. Qué pena, ¿no? Delante de los ojos de Dios. Tiene que ser igual aquí y afuera de la iglesia. Los siervos, los líderes deben dar buen ejemplo. ¿Sí? Es muy importante eso en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Todos juntos hay que dar ejemplos, ¿no? Yo primero tengo que dar buen ejemplo. Yo primero. Miren, algunos dicen, aquí en la iglesia no hay amor. No ama a los hermanos, no acerca a los nuevos, no habla bien a los hermanos, por eso aquí no tiene amor. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Están pensando en su corazón, sí, cierto, aquí en la iglesia no tiene amor. Piénsenlo. El que está diciendo así, en el corazón de él no tiene amor de verdadero. Por eso ve así la gente que no tiene amor, no siente amor, porque en el corazón no tiene amor. En los ojos de cerdos ven solamente los ¿o no? ¿Sí o no? Aquí la Biblia dice, primero debemos amor a otros. Primero, yo te amo, entonces tú tienes que amarme. ¿Es verdad? No, el amor no es así. Amor es dar sin condición. ¿Sí o no? Es verdad. Miren, Dios primero nos dio su amor, ¿sí o no? Él primero nos dio su amor tan grande. Él derramó toda su sangre por su amor. Él nos perdonó todo nuestro pecado por su amor. Cubrió todo nuestro pecado. Redimió de nuestra maldad. Del infierno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Rescató del infierno por amor. Él primero nos amó. ¿Sí me explico? Él nos dio todo para que nosotros podamos amar a los hermanos. Dios es el amor. Ahora nosotros podemos amar a otros, ¿sí o no? Sí. Debemos dar buen ejemplo. Los siervos, los líderes y los hermanos.
En su casa están dando buen ejemplo a sus hijos, o a los demás. Hablan bien con otros, tratan bien a otros con otros, ¿o no? Primero voy a preguntar a los que tienen sus esposas. ¿Tratan bien a sus esposas? ¿Hablan bien a sus esposas? ¿Aman a sus esposas? ¿Quién dijo que sí? Hermanos, miren, por favor, den buen ejemplo para todos. No solamente de buen ejemplo a los que aman. ¿Sí me explico? A todos. Aquí en la iglesia más importante, en la vida cristiana tiene que dar muchos buenos ejemplos. ¿Sí? En nuestra iglesia los líderes dan buenos ejemplos. Estoy preguntando a los hermanos, ¿los líderes, los siervos están dando buenos ejemplos? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermanos? Nosotros tenemos los ojos que están observando a las faltas. ¿Sí me explico? Por eso siempre ve malas. Ya está acostumbrado a ver las malas cosas. Nosotros ya deseamos como aconsejar a los hermanos, a las personas, porque tenemos los ojos que ven las faltas. Siempre. Por eso critica y juzga y aconseja. Piénsenlo esto. Todos tienen mismos ojos. Por eso tiene problema. A mi hijo, a mi hermano, mi hermana tiene estas cosas. Por ver una cosa mala, por ver una cosa, acostumbre. Acostumbre. Pero ¿sabe? De los demás tienen buenas características. Cambia sus ojos a ver buenas cosas de la vida de los hermanos. ¿Los líderes son perfectos? ¿Los siervos son perfectos? No, imperfectos, yo sé. Sin embargo, Dios escogió para encomendar su trabajo, su servicio, ¿sí o no? Aunque son faltas, aunque son imperfectas, sin embargo, Dios le pidió, por favor, háganlo esto. ¿Sí? Entonces, ellos me dijeron, yo soy falto, yo soy como imperfecto, yo creo que no puedo hacer lo que quiere, pero lo pedí. Está bien, hermanos. Sin embargo, nosotros, los líderes, están intentando hacer perfecto, ¿sí o no? Yo así voy a llevar mi servicio, es problema. Pero muchos hermanos siervos están intentando a dar buen ejemplo. Los líderes quieren cambiar sus características. Los hermanos también igual, y tiene que ser igual. Los hermanos deben cambiar, deben ser mejor cada día. La Biblia dice, nuestro interior se renueva día en día. Se renova en día, así dice. Siempre en nuestra vida cristiana. Tiene que ser renovados, ¿sí? En día, ¿sí? Dando buen ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros es necesario, ¿sí o no?
¿Podemos dar ejemplo o no? Por favor, hermanos. ¿Sí? Jesús dio muy buenos ejemplos, ¿no? Aprende. El apóstol Pablo nos dio buenos ejemplos. Aprende. Los discípulos nos dieron buenos ejemplos. Aprende. Para que no perdemos almas. Para que no estorbamos a los hermanos. Para que los hermanos puedan permanecer bien en la iglesia. Yo quiero, hermanos. ¿Solamente ustedes quieren recibir galardón de Dios? ¿Solamente ustedes quieren recibir el premio de Dios? No, hermanos. Muchos hermanos están estorbando a los hermanos por haber dado mal ejemplos, por haber dicho muchas palabras, groserías, murmuras, chismosos. Está dando un mal ejemplo. Estamos perdiendo muchas almas. En un día aquí en la iglesia de Ixtapalapa, ¿cuántas personas nuevas vienen a escuchar y no más vienen? ¿Saben ustedes cuántas personas? Muchos. ¿Saben qué causa era? Que dejaron de nuestra iglesia. Muchas causas por los malos ejemplos. ¿Sí? Entonces, los siervos y los hermanos deben dar buen ejemplo. ¿Sí o no? ¿Si pueden o no? Sí. Por favor, hermanos. Por favor, hermanos. ¿Sí? Ya. Y cuarto, aprendemos. Ya, último tema. ¿Qué es? ¿Qué es? Exactamente. El pastor Marcos nos dio su predicación acerca del siervo a servicio que coopera. Hay que trabajar juntos en la iglesia. Este servicio no es de mío, no de mi parte, de otro hermano. Entonces, ya tú siga. Y algunos, ya tiene tiempo, los hermanos, ya perdóname, ¿no? Porque estoy dando ejemplo de nuestra iglesia. Ya, aquí tiene como lugares, cada por su célula, ¿no? Para limpiar, ¿sí o no? Entonces, célula 3 están trabajando aquí, limpiando el salón. Pero otros hermanos, si tienen tiempo, están sentados disfrutando, están jugando con su celular atrás. ¿Es bueno o no? ¿Es bueno? Algunos dicen, sí, está bien, porque no es de turno de mí, no es mi turno. Siguiente semana yo voy, pero ahora no. Están sentados atrás. Aunque los hermanos, miembros faltan, porque no vinieron todos. Entonces, unos dos están limpiando, sin embargo, algunos hermanos están sentados y jugando. ¿Es bueno? No, hermanos. Cooperan. Gracias por su cooperación. Cooperación. ¿Sí o no? Es verdad. Si tiene una buena oportunidad para hacer juntos, háganos. Para cocinar también, se junten para hacer juntos. ¿Sí? Para limpiar, si tiene buena oportunidad para ayudar a los hermanos, hazlo. Siempre. No siente un lado. Está. Aquí quiere limpiar, yo estoy aquí. Quiere estar atrás.
Hermanos, no, hermanos. Ya miren, para hacer el buen de Dios, tiene que cooperar los hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿qué dice? Vamos a buscar. Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Tiene? Leemos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabéis que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así dice. Fuimos llamados para esto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cooperamos, ayudamos mutuamente a los hermanos. La iglesia es un grupo, ¿sí o no? No es una persona. La iglesia no puede ser por una, ¿eh? La iglesia son 2 o 3 juntos. Es iglesia. ¿Por qué Dios así dijo? ¿Por qué? Para cooperar, para ayudar mutuamente a unos a otros. Para ayudar bien, para cooperar bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Efesios 4, 11, 12. Yo lo leo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así dice. Para edificar del cuerpo de Cristo. ¿Qué es? ¿Qué es? Es la iglesia. Es la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿sí o no? Entonces, el cuerpo es el cuerpo de Cristo. Así dice. ¿Por qué hay servicio aquí en la iglesia? ¿Por qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Mire, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Es importante o no? ¿Podemos menospreciar? ¿Podemos maltratar? ¿Podemos mal respetar? No existe esta palabra. Mire, hermanos, aquí necesitamos cooperar. Hay que ayudar mutuamente, ¿sí? Para que nuestra iglesia sea más perfeccionado, ¿sí? Nuestro grupo, los hermanos. Nosotros no solamente estamos ayudando a los hermanos que son débiles, sino también estamos ayudando económicamente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Económicamente, por ofrenda, por diezmo, por trabajar juntos. Participamos en la construcción de la iglesia, participamos en la congregación, participamos en la cocina, participamos en como aseo, ¿sí o no? Siempre. Los hermanos deben tener este deseo, deben tener este corazón en nuestra vida cristiana. No trabaja sola. No limpia solo y sola, no cocina solo y sola. ¿Sí me explico? Ya aquí la Biblia dice, Lea puede llevar su vida cristiana leyendo solo, ¿sí o no? Pero la Biblia dice, escuchen. ¿Con quién? Con los santos, juntos.
y guarda, así dice la Biblia, para ser bienaventurado. Aquí en la iglesia, juntos. Efesios 1. Hay que saber bien qué es la iglesia. Nadie puede menospreciar, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los hermanos están criticando a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, juzgando a los hermanos, juzgando a los miembros del cuerpo de Cristo. Ya. Efesios 1, 22 al 23. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así dice, la cual es su cuerpo, dice, ¿la qué es esto? Iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es cabeza entonces? Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18. ¿Sí tiene? Colosenses 1:18. ¿Tiene? Leemos juntos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminación. Así dice. Él, ¿quién es? Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesús, nosotros solamente saben Jesús que murió en la cruz, derramó toda su sangre cruelmente, horriblemente, y nos salvó. Ya queda así. Sí, Jesús vino por mí. Pero ¿sabe qué? Él vino al mundo para ser cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Es verdad. El que critica a los hermanos están criticando al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿puede ser? No, hermanos. Por eso la Biblia dice que no puede criticar a nadie. ¿Por qué? Los hermanos son cuerpo de Cristo, Jesús. Romanos 12, 5. Romanos 12, 5. ¿Tiene? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Así dice. ¿Somos quién son? Salvos. Son santos. Los que creen en Cristo, que murió por todos nuestros pecados, son salvos. Dice entonces, todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo, así dice. Sí. Entonces, nosotros no podemos criticar ni juzgar a los hermanos. Porque si juzga a los hermanos, podemos decir que juzgando al cuerpo de Cristo. Es algo muy temeroso, horrible. Sin embargo, sin pensar nada, están juzgando a los hermanos. ¿Qué pasaría con él? ¿Qué pasaría con él que está juzgando a los hermanos? Pasaría algo, ¿no? ¿Con quién? Con Dios. Por eso. Entonces,
Ya desvió, desvió a otro lado. Ya, cuarto, el servicio que coopera. Si cooperamos en nuestra iglesia, ayudamos a los hermanos, ¿sí? ¿Sí o no? Es nuestro parte que debemos llevar con estas temas, en nuestros temas, ¿no? Ya miren, nosotros ahora hemos visto, ¿sí o no?, lo que estamos aprendiendo, ¿sí o no? El servicio que sirve a otros, el servicio que se sacrifica, los siervos que dan buen ejemplo, el servicio que coopera. ¿Aprendemos, sí o no? Aprendemos, hemos visto, hemos oído. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Así quedamos? Así aprendemos bien, siento bien, qué feliz y gozo. ¿Ya así quedamos? ¿Nada más? ¿Qué quiere decir? Tiene que obrar, tiene que actuar. Aunque escuche, ya conoce, tiene conocimiento de temas que hemos aprendido, solamente puede ser soberbio, por conocer, sin actuar. Entonces la Biblia siempre dice, ¿ha visto? Sí. ¿Ha escuchado? Sí. Entonces, guárdalo. Cúmplelo. Que aprendieron. Aquí dice, Filipenses. Ya por último, vamos a explicar. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 9. ¿Tiene? Capítulo 4, versículo 9. Si tiene, leemos juntos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este versículo es muy importante para todos. Es muy importante, ¿no? Muchos hermanos que no vinieron a la iglesia, ellos dicen, yo conocí, pero no lo hacen. No lo sabe. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El que obra, el paz de Dios estará con él. ¿Sí me explicó? Es algo muy importante. Yo conocí que tengo que tener 9 puntos de calificación para pasar a una universidad. Sin embargo, no estudia. ¿Puede pasar? Sí, puedo pasar por muy inteligente. No, hermanos. Tiene que actuar, tiene que obrar, tiene que guardar a lo que aprende. Escuchamos muchas partes de la Biblia, conocemos muchas partes de la Biblia, sabemos bien, sin embargo, no guarda, no hace, no cuida, no obra, no sirve nada de su conocimiento de la Biblia. ¿Sí se entiende? Entonces, nosotros ahora, no solamente los líderes, los siervos, sino también los hermanos, hagan lo que aprendieron. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Entonces, hay que servir a otros, hay que sacrificar en la iglesia por todos, hay que dar buenos ejemplos y hay que cooperar mutuamente. Estos son temas que aprendemos en Puebla, ¿sí? Con los líderes. Entonces, yo compartí todo lo que aprendemos, ¿sí o no?
Entonces, así llevamos nuestra vida cristiana. Era otro tema. Aún falta, ¿no? La fe de Caleb. Estamos aprendiendo, ¿no? Acerca de la vida de Caleb, ¿no? Falta, pero yo iba a comentar nada más como temas, ¿no? Pero ya pasó todo el tiempo. Entonces, siguiente domingo vamos a aprender acerca de la vida de Caleb más. ¿Sí me entiende? Entonces, los que aprendieron, por favor, háganlo. ¿Sí? Bueno, vamos a orar para terminar. Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber permitido este día, domingo, que es el día del Señor. Nosotros siempre guardamos el día del Señor, porque tú nos dijiste que guardará el reposo del Señor. Entonces ahora nosotros siempre, todos los domingos, hemos guardado para aprender más tu palabra, escuchar tu voz conforme a la palabra de la Biblia. Entonces nosotros ayudemos, nosotros queremos llevar bien nuestra vida cristiana conforme a los que aprendemos ahora. Entonces queremos servir, sacrificar y dar buen ejemplo. Y también queremos cooperar mutuamente con los otros de nuestra iglesia. Entonces, de el corazón que queremos hacer lo que aprendemos. Gracias. Hoy también dejamos toda nuestra vida en tus manos, porque tu mano tiene poder. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien murió en la cruz para salvar a los pecadores del infierno eterno. Amén.